Bueno, chicos, entonces para todos, muy buenas tardes. Entonces damos comienzo a la clase de mecánica de fluidos, ¿listo? Entonces recuerden que hoy tenemos una sola hora, por ende tenemos que estar mucho más precisos, ¿no? En la entrada para no perder tiempito, ¿listo? Es una hora muy cortica, entonces tenemos que aprovecharla al máximo, ¿vale? Bueno, señores, entonces damos comienzo a nuestra clase vamos a compartir la pantalla aquí. ¿Listo? Y entonces el tema que viene ahorita es el de viscosidad. ¿Ok? Vamos a hablar un poquitico sobre la parte de viscosidad. Dentro de los temas, a ver, digamos que todos los temas que nosotros miramos obviamente son de mucha importancia, ¿cierto? Pero dentro de los que uno dice que son súper importantes, ¿cierto? Es el de viscosidad. Este tema está implícito en casi todo lo que se mira dentro de la parte, pues no tanto de hidroestática, sino más bien de hidrodinámica, es decir, cuando el fluido se encuentra en movimiento. Entonces, es clave, este tema es muy clave, ¿cierto? Es muy importante que ustedes lo tengan presente. Chicos, bueno, entonces, para empezar a hablar sobre este tema, primero pues empecemos como a recordar un poquitico qué es esto de viscosidad. Entonces, ¿quién me puede decir, señores, qué es la viscosidad? ¿Qué se acuerdan que es viscosidad? Profe, ¿Siga? no era la capacidad que tenía un fluido como para resistir. Hábleme durito, no le escucho. Ahí ya, Ahí está mejor. la capacidad que tenía como un fluido de resistirse a un movimiento. La capacidad que tiene un fluido de resistirse a un movimiento. Sí, muy bien. ¿Listo? Muy bien. Esa, ¿cierto? Sería una definición. Para los que de pronto no la tienen clara todavía, entonces, ustedes, permítanme, estoy dibujando aquí algo que es importante. A ver, ahí, ahí. Vamos dibujando aquí unos elementos, ya les voy a explicar qué es. Díganme un minutico aquí. Eso es. Bueno, aquí estamos. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Es cuál es el comportamiento, ¿no? De un fluido. Más o menos, pues se trata de dar a entender esto, ¿no? Para que se entienda más bien cómo funciona esa parte de la viscosidad, ¿vale? Entonces, más o menos supongamos que esto es así. Y ahí. Bueno, ahí dejemos. ¿Listo? Bueno, chicos, para los que no la tienen todavía muy clara, si no entienden lo que dijo la compañerita, entonces es más sencillo, ¿no? Si yo le digo a usted, mire, aquí en esta mano tengo una jarra de miel y en esta otra mano tengo una jarra de agua. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cuál de esos dos fluidos tiene mayor viscosidad? De una, yo sé que de una todos me van a decir, mire, profe, el fluido que tiene mayor viscosidad es la miel, ¿cierto? Yo sé que todo el mundo va a decir eso. Entonces ahí es donde ya comenzamos nosotros a pensar, ¿no? Bueno, ¿y por qué, profe? O usted mismo va a decir, bueno, cierto, yo sé que es esta, pero ¿por qué? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Por qué? ¿Por qué la miel tiene mayor viscosidad? ¿Por qué cree usted? ¿Por qué me dijo como respuesta que era la miel? Porque tiene mayor capacidad de resistencia. No, pero físicamente, ¿por qué me dices? Por ejemplo, si yo les digo eso, ¿por qué yo les digo que seguro usted me va a Porque decir que es la miel? Es más espesa. ¿Por qué es más qué? porque es más viscoso. Espesa. Más espesa. Porque al dejarlas caer, la miel cae más despacio que el agua. Eso. Si la mira, mire, ¿no? Yo no le estoy pidiendo que me den conceptos de libro, le estoy diciendo es físicamente, usted me dijo que era la miel, ¿no? Supongamos que todos me lo dijeron, que supongo que sí. Entonces, le digo, ¿por qué me dijo eso? Entonces, mire, ahí me está dando la respuesta el compañero, ¿cierto? Porque, mire, si yo la dejo caer, yo me doy cuenta que la miel se demora en caer. Mire, es más lenta para caer. ¿Se da cuenta?
Entonces, nosotros relacionamos esa viscosidad, por ejemplo, con eso, ¿no? Con la velocidad, ¿no? Por decir, ¿no? Con la velocidad con que un fluido X, ¿cierto? Se empieza a desplazar, ¿no? En este caso, cuando yo volteo la jarra y miro, a ver cuánto tiempo tarda en caer, ¿no es cierto? Y es más, mire, lo estoy relacionando con tiempo, mire. Y si de pronto ustedes tuvieron la posibilidad de hacer la práctica en Alverne para calcular la viscosidad, ¿cierto? Una de las formas es medir el tiempo, por ejemplo, ¿no? El tiempo en que un fluido cae o el tiempo en que una esfera dentro de un fluido, ¿cierto? Se desplaza, ¿no? Coloco un fluido en una probeta y luego mido con un cronómetro el tiempo en que esa esfera, que es pues normalmente lo conocemos como balín, ¿no? El tiempo en que ese balín cae desde un punto hasta otro punto, empiezo a medirlo, ¿listo? Y así yo puedo saber, por ejemplo, cuál es la viscosidad de un fluido. ¿Listo, chicos? ¿No? Bueno, y entonces miren, esa es la situación, ¿no? Entonces ya de aquí lo hemos dicho de varios puntos de vista, ¿no? Decimos que la viscosidad pues se relaciona eso con el tiempo, con la velocidad con que un fluido se mueve o cae, ¿no? La compañera fue más física y nos dijo, mire, la viscosidad es la resistencia que tiene un fluido de oponerse, ¿no? Al movimiento. Más concretamente, la viscosidad es la oposición interna, la oposición de las moléculas internamente al movimiento del fluido. ¿Cómo así? Entonces, internamente, ¿sí? Supóngase que esto es una jarra, ¿cierto? Y estamos haciendo pues que, ahí, ¿no? Todo esto es fluido, miren. Entonces estamos o queremos mirar cuánto tiempo o al voltear esta jarra, ¿qué le pasa a este fluido? Pues vamos a mirar, ¿cierto? Que este fluido lentamente, ¿no? Va a empezar, mire, a caerse, ¿no es cierto? Pero esto es debido a qué? A que internamente, primero, las moléculas se encuentran unidas por unos enlaces no tan fuertes como los que hay en un sólido. Primero, ¿cierto? Entonces, como no son tan fuertes, pues estos enlaces hacen que estas moléculas o átomos, como usted los quiera tratar, ¿cierto? Estén configurados como si fueran unas cadenas, mire. Si se da cuenta, mire, ¿no? Y eso se debe a las fuerzas de cohesión, ¿no? ¿Cuáles son las fuerzas de cohesión? Las fuerzas que mantienen unidas a las moléculas de un fluido como tal, ¿cierto? Entonces, si esas fuerzas de cohesión se debilitan, ¿qué pasa? Que la viscosidad disminuye, ¿sí? Pongan atención con eso. Las fuerzas de cohesión de un líquido están relacionadas con la viscosidad. Entonces, vamos colocando esto por aquí. Mire, la viscosidad está relacionada con ¿qué? Con las fuerzas de cohesión, ¿no? ¿Y qué son las fuerzas de cohesión? Repito, las fuerzas que mantienen unidas a las moléculas entre sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta molécula se une a esta de acá porque, mire, le está haciendo una fuerza acá. Esta se une acá porque también le está haciendo una fuerza a esta, ¿cierto? Entonces, estas fuerzas se producen por naturaleza, ¿no es cierto? Cada fluido tiene sus propias fuerzas de cohesión. Pero entonces, repito, si estas fuercitas, ¿cierto? Estas fuerzas se debilitan, ¿no? ¿Qué pasa? Pues, hombre, si la fuerza de cohesión está íntimamente relacionada con la viscosidad, pues, hombre, si esto disminuye, va a disminuir también la viscosidad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo pueden disminuirse esas fuerzas de cohesión? Entonces aquí vemos también que la viscosidad está relacionada con ¿qué más?
con la temperatura. ¿Y de qué manera? De manera inversa. Es decir, si yo le incremento la temperatura a un fluido líquido, ¿qué le va a pasar? Que al aumentar la temperatura, estas fuerzas se debilitan. Y al debilitarse, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Pues, ojo, disminuyen estas fuerzas de cohesión y al disminuir estas fuerzas de cohesión, disminuye la viscosidad. ¿Sí ve? Entonces, a mayor temperatura, menor viscosidad. ¿Eso se da en dónde? En los líquidos. Pondrá atención. Esto que estamos explicando ahorita es para los líquidos. ¿Listo? Esto es para los líquidos. ¿No? Entonces, aquí, a mayor fuerzas de cohesión, ¿cierto? ¿Qué podemos decir? Que la viscosidad va a ser mayor. A mayor fuerzas de cohesión, mayor viscosidad. A mayor temperatura, ¿qué le va a pasar a la viscosidad en los líquidos? Que la viscosidad va a ser menor. ¿Listo, chicos? ¿No? ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Bueno. Otra cosa, alguien por ahí puede decir, profe, ¿y solamente la temperatura? ¿Acaso la presión de pronto no se la debe tener en cuenta? A ver, creo que hay una pregunta por acá. Gracias, Sandrita, muy amable. Ok, lo voy a tener en cuenta también aquí. ¿Qué apellido es Lupe? Realpe. Vale, muchas gracias. Bueno, listo, sigamos. Entonces, alguien dirá, bueno, ¿y la presión? ¿No? Entonces alguien puede estar pensando aquí, ¿no? Algún piloso, bien piloso, puede estar pensando, decir, bueno, ¿y la presión no tendrá que ver? ¿Por qué? Porque mire, profe, es que vea qué es lo que hace la presión. Entonces, si tenemos aquí un fluido, ahí. Entonces, mire, lo que haría la presión es que si estas moléculas se encuentran así, supongamos, ¿cierto? Cuando yo le aplique presión, ¿qué voy a hacer? Voy a disminuir la distancia entre esas moléculas, lo que quiere decir también que las fuerzas pues se pueden incrementar un poquitico y por ende incrementar un poco la viscosidad. Claro, eso se puede dar. Pero entonces, pongan atención a lo que le voy a decir ahorita para que no se me vayan a asustar ni se vayan a confundir. La presión también afecta la viscosidad en los líquidos, ¿cierto? Ahorita estamos hablando de líquidos. Pero a condiciones normales, chicos, que es en las condiciones en que nosotros, los ingenieros civiles, mecánicos, trabajamos, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones normales? Pues la presión atmosférica, ¿cierto? Las temperaturas que usted maneja, ¿no? Las temperaturas de aquí de Pasto, por ejemplo, ¿qué? 5 o 6 grados, cuando baja mucho, tal vez, y cuando sube mucho, ¿qué? Unos 22 grados, tal vez, ¿no? Yo creo que no, ¿no? Unos 18 grados, por ahí. Esas condiciones, ¿no? O incluso vayas a un clima caliente, igual, ¿cierto? Son condiciones normales aquí en el planeta y todo ello, ¿no? Entonces, mire, es una presión atmosférica y todo. En esas condiciones la presión atmosférica no tiene nada que hacer aquí. ¿Sí? ¿Me entienden, chicos? La presión se la debe tener en cuenta para hablar en términos de viscosidad, ojo, siempre y cuando sean presiones extremadamente grandes. Mire, ¿cierto? Presiones que cuando yo ejerza esas presiones sobre un fluido, claro, llegue y de verdad me comprima algo. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que hablamos? No, me comprima algo, ¿no? Así sea algo pequeñito, pero me comprima. Entonces ahí tiene relevancia la parte de la presión. De lo contrario, repito, aquí no la vamos a colocar como una variable. ¿Por qué? Porque a condiciones normales, a las presiones normales en las que trabajamos, no tiene ningún efecto sobre la viscosidad. El efecto lo va a tener siempre que estemos trabajando con presiones extremadamente grandes. Entonces sí hay que considerarlo. ¿Listo, chicos? Para nuestro caso, solamente nos interesan las fuerzas de cohesión y la temperatura. ¿Vale? Bueno.
¿Qué más podemos decir de esto? Bueno, entonces repito, por favor, si no han copiado el concepto, ¿qué es viscosidad? Es la oposición al movimiento del fluido que las moléculas, bueno, repito para que vayan copiando, es la oposición, copiémosla así, es la oposición que las moléculas de un fluido ofrecen al movimiento de este. Es la oposición que las moléculas de un fluido ofrecen al movimiento de este. ¿Listo, chicos? Por favor, copiarán. La oposición que las moléculas de un fluido ofrecen al movimiento de este. Eso es viscosidad. Más o menos, chicos, para que no se les olvide, vamos a hacer un símil. ¿Cómo podemos relacionar o tener en cuenta eso de la viscosidad? Entonces, miren, imaginémonos esto. Vamos a imaginarnos, chicos, un bloque. Y recordar un poquitico, un bloque que se está deslizando sobre esta superficie. ¿Cierto? Entonces, observe, mire, cuando usted aplica una fuerza, ¿qué pasa? Que este bloque se va a desplazar. Pero, ¿qué pasa? Que automáticamente, no sé si se acuerdan de estos ejemplos que en algún momento yo les expliqué en alguna otra materia que ustedes vieron conmigo. Cuando yo aplico una fuerza a este bloque, automáticamente aparece otra por acá, mire, ¿cierto? Otra, ¿no? Igual y opuesta, miren aquí. Igual, pero opuesta. A esta fuerza que aparece aquí se la conoce como la famosa fuerza de fricción, ¿sí o no? ¿Cuándo desaparece? Cuando desaparece esta fuerza que produce el movimiento. Si no hay una fuerza que produzca movimiento, no hay fuerza de fricción, ¿no? Hablando así en términos generales. ¿Listo? Entonces, miren, siempre que usted intente mover un cuerpo, va a aparecer una fuerza complementaria, ¿cierto? Y opuesta, que es la fuerza de fricción. ¿Esto pasa en dónde? En los sólidos. En los líquidos, este es el símil, ¿no? En los líquidos tenemos algo parecido, ¿ya? Pero ahí no se llama fuerza de fricción, ahí se llama, es la viscosidad. ¿Listo, chicos? Se llaman la viscosidad, ¿no? Es la oposición al movimiento. Ay, profesor, ¿usted qué nos está diciendo? Que si el fluido está quieto, no hay viscosidad. Entonces, ¿listo? No hay, aclaremos eso, no hay viscosidad, ¿no? La viscosidad o la oposición, pues ese movimiento se presenta cuando el fluido empieza a fluir. ¿Listo, chicos? Ojo con eso. A esta propiedad, pues se la conoce como viscosidad simplemente. También se le da el nombre de viscosidad. Chicos, ¿el tamaño de la letra está bien? Sí, profe. Vale, muchas gracias. Viscosidad absoluta. También se la conoce como viscosidad dinámica. O como lo dije al principio, simplemente viscosidad. ¿Listo? Esos son los términos que se le atribuyen o se le conoce pues a la viscosidad, que es una propiedad. Y como tal, ustedes ya saben que las propiedades se encuentran en tablitas, ya están estudiadas y todo el cuento, ¿no? Bueno, ¿cómo se representa? Hay muchas formas, hay pues varias letras de pronto, ¿no? Que se pueden utilizar para representar este tipo, esta viscosidad. Nosotros, en nuestro caso, vamos a manejar esta letra, la letra mu, ¿no? Ojo, esto se lee así, mu, para la viscosidad dinámica, absoluta o simplemente viscosidad. Algunos otros textos, por ejemplo, el libro de mecánica de fluidos utiliza esta en la 4ª edición. Si no estoy mal, en la 6ª edición ya creo que está utilizando esta, ¿cierto? Para representar el mismo concepto, viscosidad. ¿Listo? Esta es la letra griega mu, ¿no? Pero, repito, nosotros pues nos vamos a quedar con esta. ¿Listo, chicos? ¿No? Y no se preocupen pues por esto. Bueno. Bien, señores.
Antes de continuar, listo. Entonces, resulta que hubo un personaje muy conocido por ustedes, ¿no? Que fue el señor, así, señor, ¿cierto? Ahí dice señor. Isaac, me corrigen si no se escribe así, yo creo que se escribe así. Sir Isaac Newton, veanlo. Sir Isaac Newton. ¿Ya? ¿Qué hizo nuestro amigo? Pues en ese tiempo esta gente era tenaz, ¿no? Chévere. Estudiosos, unos durísimos, ¿no? Y este tipo nos dejó muchos aportes en grandes ciencias, disciplinas, digamos lo mejor, en grandes disciplinas, ¿no? Este tipo nos aportó mucho en la parte de los sólidos. Ustedes ya conocen las 4 leyes de Newton, ¿no? Ojo, no las 3, las 4, ya deben conocerlas, ¿no? 4 leyes de Newton para la parte de los sólidos. Nos aportó, por ejemplo, en la parte de transferencia de calor. Este tipo hizo unos aportes grandísimos, ¿cierto? Nos aportó una ley en transferencia de calor. En la parte de las matemáticas, ustedes ya han pasado por allá, por ahí miraron algún teorema, alguna cosa relacionada con eso. Las derivadas, creo que por ahí, por ese lado, creo que este amigo Newton nos aportó también algo bien importante, la parte de diferenciación, ¿cierto? Cuando nosotros consideramos los límites bien pequeños, este amiguito creo que fue el que nos hizo unos aportes valiosísimos en esa parte. Cuando nos dicen a nosotros, mire, ¿cómo se llama? Tomábamos un elemento y vamos a asumir que es demasiado pequeño y todo esto creo que se lo debemos a este señor Isaac Newton, ¿no? Y como les digo, mira, aparte de todo eso, yo no sé de dónde sacaban tanto tiempo esta gente para dedicarle al estudio. Este tipo nos vino y nos hizo un aporte bien importante en la parte de los fluidos, ¿ya? Que es el que vamos a ver ahora. Y repito, mire, estamos hablando de él en 1942. 1942. Ajá. Sí, 1942, si mi memoria no me falla. Este señor, sí, creo que sí. Este señor llegó y se puso a hacer un poco de experimentos relacionados con los fluidos. Y uno de esos experimentos fue el que estaba dibujando aquí, ¿no? Llegó y tomó 2 plaquetas, chicos, miren, que están pintadas aquí de color negro. ¿Sí? Mírenlas. La una, que es la que estoy ahorita dibujándole, llegó y dijo, la voy a dejar rígida, quieta, sólida, soldada ahí, imaginemos que está soldada, ¿cierto? Y colocó otra plaqueta encima, la cual se va a desplazar con una velocidad cualquiera, v. Entonces, ¿qué hizo nuestro amigo Newton? Que él empezó a analizar qué pasaba. Bueno, en medio de las 2 placas él colocó un fluido y él hizo obviamente muchos experimentos para empezar y sacar la ley, pues que vamos a determinarla ahora. Entonces llegó él y empezó, entre las 2 placas colocó un fluido. El fluido en este caso lo estoy representando por estas laminitas de color azul. Voy a hacerlo más grande, chicos, ¿vale? Permítanme. Entonces llegó y él hizo esto, mira. Esta placa que está acá se está moviendo con velocidad v, pero esta que está acá abajo, pues va a estar quieta, por ende, la velocidad va a ser igual a 0, ¿no? Entonces, él, al aplicarle una fuerza a esta plaquita de aquí, observó que el fluido que estaba en medio de estas 2 plaquetas se comportaba como si estuviera formado por placas, ¿cierto? Por láminas, ¿no? Como si estuviera formado por láminas, cuyo espesor, ¿cierto? Lo vamos a denominar delta X, ¿cierto? Y él observó, mire aquí, delta X otra vez, otro espesor. Espesor, ¿sí? El fluido se comportaba como si estuviera formado así por laminitas de espesor delta X, ¿no? Y él observó que cada laminita, pues, también presentaba un delta V, un cambio de velocidad, mire. Llegaba aquí
delta V. Llegaba aquí, mírelo, delta V, un cambio de velocidad, ¿cierto? Y así sucesivamente, ¿no? Pues él llegó y relacionó ese cambio de velocidad, mírelo, cambio de velocidad con respecto a ese cambio de posición, y a esto, ¿sí?, se le llamó un gradiente. En este caso, el nombre se le da de acuerdo a la variable que está en el numerador. Entonces, esto se llama un gradiente de velocidad. Para no complicarnos tanto, pues vamos a decir que ese gradiente de velocidad es el cambio de velocidad, ¿cierto?, que tiene un fluido ya. ¿Listo, chicos? Pero entonces, ¿qué más observó él? ¿No? Que este gradiente de velocidad o cambio de velocidad se daba porque al aplicarle esa fuerza, ¿cierto?, se presentaba pues aquí algo que se conoce como un esfuerzo de corte. Ustedes, como ya miraron mecánica de materiales, pues este símbolo les tiene que parecer bastante conocidos. Tau, ¿cierto? ¿Para qué se utiliza tau, chicos? ¿Quién me dice? Mecánica de materiales. Yo no les di, pero sé que tienen que haberlo visto. ¿Qué será tau, chicos? Esfuerzo. ¿Qué esfuerzo? ¿Cuál? Muy bien. Cortante en este caso. Esfuerzo cortante. Claro, cuando es un esfuerzo normal, recuerden que se utiliza sigma, ¿sí o no? Que no es el caso. Entonces, llegó y él, Newton, observó, mire, que este gradiente de velocidad, este cambio de velocidad se daba porque dentro del fluido, ¿no?, se presentaba como un esfuerzo de corte entre estas láminas. Y por eso no todo el fluido tenía la misma velocidad, chicos, ¿no? Entonces, miren, el fluido que estaba exactamente, mire, aquí estas moléculas del fluido que estaban en contacto con esta superficie que está quieta, pues iba a tener la velocidad de la superficie. Es decir, si está quieta, pues aquí había una velocidad cero, ¿cierto? Aquí. A medida que se iba alejando de esta superficie que estaba quieta, la velocidad iba aumentando, mire. Aquí iba una velocidad V1, aquí una velocidad mayor V2, una velocidad mayor V3, V4, V5, hasta que todas las moléculas que estaban en contacto con esta superficie que se estaba moviendo iban a obtener la velocidad V de la placa. Miren, la misma de la placa las iban a obtener las moléculas que estaban en contacto con eso. ¿Listo? Entonces, mire, él dijo, vea, pero ¿por qué se comporta así como si fuera por láminas? Por eso. Entonces, porque al aplicarle esa fuerza era como si se cortara el fluido en laminitas. Y eso se debía a un esfuerzo de corte. Entonces, él dijo, mire, ese esfuerzo de corte es proporcional al gradiente de velocidad, ¿no? Eso fue lo que descubrió nuestro amigo Newton. Pero entonces, ¿qué pasa? Esto es una proporción. Entonces, llegó y dijo, bueno, pasemos esto a ecuación. Entonces, pasémoslo a una igualdad. Para pasarlo a una igualdad, ¿qué hacemos? Pues le colocamos el igual, ¿cierto? Pero no es solamente colocarle el igual, es colocarle el igual y aparte de eso, ¿cierto?, tenemos que colocarle una constante. Esa constante, en este caso, mire, es la que se conoce como la famosa viscosidad. ¿Listo? Entonces, mire, él dijo, vea, esta ecuación, esta proporción la voy a convertir en una igualdad. ¿Cómo? Le coloco el igual y le coloco aquí la constante. Y entonces, ahora sí digo, mire, que tau es proporcional a delta V, pero como está en una ecuación, digo que va a ser igual a mu por delta V sobre delta X. Y entonces, señores, acabamos, miren, de encontrar esta famosa ley, que se la conoce como la ley de la viscosidad de nuestro amigo Newton. Ley de la viscosidad de Newton, ¿cierto? Esta es. Y a partir de esta ley, señores, esta ley fue fundamental. ¿Por qué? Porque a partir de esta ley empezamos nosotros a hacer una clasificación de fluidos, ¿cierto? ¿Y cómo? Los fluidos, entonces, a partir de esta ley la clasificamos como fluidos que se llaman newtonianos y fluidos que se llaman no newtonianos. Mire, todo partió, ¿cierto?,
teniendo como referencia a esta ley. Entonces, tendrán en cuenta esto, ¿no? Entonces, a partir de esta ley, los fluidos se clasifican como los famosos fluidos newtonianos y fluidos no newtonianos. Fluidos newtonianos y fluidos no newtonianos. Bueno, entonces vamos a definir, chicos, ¿qué es un fluido newtoniano? Pues como su nombre lo dice, un fluido newtoniano es aquel, coloquémoslo aquí, aquel fluido que se comporta de acuerdo a la ley de la viscosidad de Newton. ¿Cierto? Entonces, a esos fluidos que se comportan de acuerdo con la ley de la viscosidad de Newton, chicos, se los conoce como fluidos newtonianos. Entonces, miren, verán, ¿no? Ah, bueno. ¿Qué fluidos obedecerían esta ley? O se los podría llamar como fluidos newtonianos. Como para dar ejemplos. ¿Cuáles? Los fluidos comunes. Ejemplo, los fluidos comunes. ¿Cuáles profesiones comunes? Los que usted tiene normalmente en su casa, ¿no? O los que usted convive, ¿no? En la cotidianidad. Entonces, por ejemplo, podemos hablar de qué? De el agua, podemos hablar de la gasolina, la leche, el alcohol, por ejemplo, todos los comunes, ¿no es cierto? El alcohol, etcétera, etcétera. ¿Listo? Estos fluidos se llaman fluidos newtonianos. ¿Alguien iba a aportar algo? ¿Creéis sentir que alguien iba a hablar? ¿No? Bueno, continuamos. Bueno, entonces, vamos a mirar otra cosita. Voy a volver a copiar esta ecuación acá. Tau es igual a mu por delta B sobre delta Y o delta X, como lo quiera ver. Como lo quiera ver usted, si quiere, coloquémoslo aquí delta X para que no se me vayan a confundir. Recuerden, de X o Y es la misma cuestión, simplemente me estoy refiriendo a este espacio, mira, esta distancia que hay aquí, ¿cierto? Lo mejor era haberle colocado delta de Y, pero bueno, ya le coloqué ahí delta X, no pasa nada. ¿Listo? Bueno, entonces, si usted analiza, chicos, ¿qué dijimos? Que esto es una constante, ¿sí o no? Mire, pondrá atención, es una constante. Profe, ¿de dónde salió esta constante? ¿De dónde fue que salió esta constante, señores? ¿Quién me dice? A ver si me están poniendo atención. ¿De dónde sale la constante que está ahí? Por la igualación que se hizo. Exactamente. Ojo, chicos, no están todos ahí en el cuento. Verán que yo todo lo voy a evaluar y es muy en serio esto, verán. Estas preguntitas, todo eso van a salir por ahí. De pronto en un taller, de pronto en el parcial. ¿Listo? Pues miren, esta constante salió de convertir esta proporción en igualdad. ¿Se dieron cuenta? Esta constante, pues le llamamos, ¿cierto? Viscosidad. Miren. Bueno, esta es la viscosidad. Entonces, si usted analiza, señores, ¿a qué se me parece esta función? También la podemos llamar así, ¿no? ¿A qué se me parece si recordamos los principios de física, creo que de geometría tal vez, ¿cierto?
Se observa, mire, esto correspondería a una Y. Y esto va a ser igual a ¿qué? A una constante, ¿cierto? Por otro elemento que está aquí, que vendría a ser el X. Si se dan cuenta, mire, vea, el tau viene a ser Y, el mu viene a ser este, y el delta B sobre el delta X viene a ser la X. ¿Qué es esto? ¿Qué ecuación, digo, qué función me daría o qué gráfica me daría si yo grafico esto, chicos? ¿Qué me daría? ¿Qué dicen ustedes? Pero no se demoren. Una recta. Una recta, una línea recta. Sí, miren, si yo grafico esto, miren, esto tiene la forma de esta función que está aquí, y esto es la función de una línea recta, miren. ¿Sí? Esto es una función lineal. ¿Sí miran? Entonces, todo aquel fluido newtoniano que al graficarlo me dé una línea, ¿cierto? ¿No? Cumpliendo con esta ecuación, yo digo que es un fluido newtoniano. ¿Listo, chicos? Pondrán atención, ¿no? Pero esta ley es bien interesante, es bien clave, es bien, lo dice todo, ¿no? Mire, si este X vale 0, ¿cuánto va a valer Y? Pues va a valer 0. Es decir, que todo fluido newtoniano, al graficarlo, debe darme una línea recta que parta del 0. Si me da una línea recta, pero no parte del 0, ya no es un fluido newtoniano. Mire, porque aquí lo estamos viendo bien claro, mire. Para que sea un fluido newtoniano tiene que cumplirme con esta ley, con esta función que está ahí. Y esta función me dice, mire, que si yo le doy valores a este X que está aquí, ¿cierto? ¿No? Y si uno de esos valores llega a ser el 0, ¿qué le va a aparecer al Y? Y también valdrá 0. ¿Sí se da cuenta? Y también va a valer 0. Entonces, esta función de la viscosidad de Newton me está diciendo que todos los fluidos que al graficarlos me dé una línea 0, una línea recta, pero que parta de 0, entonces estos son los fluidos newtonianos, ¿cierto? Listo. Una preguntita, chicos, ¿me están escuchando bien? Sí, profe. ¿Sí? Los demás, por favor, necesito varias voces porque alguien me está comunicando que está entrecortado. ¿Los demás? Sí, profe. Sí, profe. No, profe, está bien. Sí, profe, no hay problema. Sí, profe, está bien. Ah, vale. Entonces, compañerita, porfa, la que me escribió en el chat, porfa, si quieres desconéctate y vuélvete a conectar. ¿Vale? Parece ser que tú tienes el inconveniente ahí. ¿Listo? Bueno. Listo. Bueno, muy bien. Sigamos entonces. Bien, entonces, ya poniéndole un poquito de sentido común, un poquito de lógica, defínanme, señores, ¿qué será un fluido no newtoniano? Y si recuerdan, a ver, eso ya lo vieron conmigo. ¿Qué es un fluido no newtoniano? Aló, aló. Es un fluido el cual no adopta la ley de viscosidad de Newton. La lógica, ¿sí o no? Muy bien, ¿se da cuenta? Si un fluido newtoniano es aquel que sí cumple o se comporta con la ley de Newton, pues un fluido no newtoniano, mire, es muy sencillo, ¿cierto? Es aquel que no cumple con la ley de la viscosidad de Newton. Así de sencillo, ¿cierto? Entonces coloquémosle aquí. Aquel, ¿cierto? Que no cumple con la ley de la viscosidad de Newton, que no cumple con la ley de la viscosidad de Newton. Bien, entonces ejemplos de estos, hay un resto, uno pensaría que no, pero hay un resto. ¿Cuáles? Está, por ejemplo, la pintura, la salsa de tomate, la ketchup, ¿cierto? Está la mayonesa. Miren, señores, yo creo que a ustedes les he dicho y siempre pues aprovecho cuando yo dicto estas clases de fluidos en general, siempre les digo, miren, jóvenes,
ustedes, todos nosotros tenemos un excelente laboratorio, que es ¿cuál? La cocina, ¿no? En la cocina usted encuentra desde fluidos, encuentra gases, encuentra sólidos. En la cocina usted encuentra todo eso, chicos. ¿Sí? Entonces, mire, usted puede experimentar allá con mucho cuidado, pero puede hacerlo, ¿no? Puede mezclar esto con aquello y me va a dar este otro, ¿no? Entonces, miren, cositas así, ¿no? Y entonces, por ejemplo, lo que le digo, que es que ¿cómo es que llama esa otra salsa que le echan al perro caliente? Mostazas, ¿no? Mostaza, ¿no? Mire la mayonesa, chicos. Entonces pueden llegar allá, sacar un poquito de mayonesa y mira a ver cuál es el comportamiento cuando usted la voltea. ¿Qué le pasa? ¿Cierto? No sé si ustedes conocen qué es el ponche, ¿no? Los viejitos, la gente de antes, pues lo conocí, lo hacían mucho. Ahora, yo creo que muy poca gente lo conoce. Pues se vende ahí ¿cómo se llama? En la calle, venden algo parecido, ¿no? Que se llama la forcha. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar, ¿no? Ahí en la calle, ahí sabe haber un vendedor por ahí. Pero bueno, a donde voy con todo eso es eso, ¿no? Chicos, miren, ustedes, repito, cada uno en nuestras casas tenemos muchas formas de, en la práctica, visualizar qué es un fluido, newtoniano y no newtoniano. Y estoy hablando de este tema, pero repito, esto sirve para muchos temas de los que ve usted aquí en la carrera, ¿no? Coge usted, por ejemplo, un champú, ¿cierto? Y mira usted, ¿cierto? ¿Cuál es el comportamiento de eso? Un bálsamo, ¿no? ¿Ya? Haga gelatina y mira a ver cuál es el comportamiento de eso a diferentes temperaturas, ¿no? Desde que la hace y en el proceso, ¿no? Cuando empieza a disminuir la temperatura. ¿Qué le pasa a la gelatina, no? Ve, qué interesante, chicos. Es que hablando en serio, verán, ¿no? Nosotros tenemos un problema. Es que a veces como esas cosas son como tan comunes, ¿no? Las pasamos por alto, ¿no? ¿Cierto? Entonces, eso es lo que pasa. Bueno, pero son muy importantes, señores. Bueno, bien, señores, entonces, hablando de los fluidos no newtonianos, pues estos, señores, a su vez se reclasifican y encontramos, generalmente, hacemos una clasificación de la siguiente manera. Encontramos que los fluidos newtonianos se dividen en dos partes. ¿Cuáles? Fluidos dependientes del tiempo y fluidos independientes del tiempo. ¿Cómo así que fluidos dependientes del tiempo y independientes del tiempo y dependientes del tiempo? ¿Qué quiere decir eso? Pues generalmente esto hace referencia a los fluidos, ¿a qué característica de los fluidos? Pues a la viscosidad, ¿no? Especialmente a la viscosidad. O sea, se habla de fluidos dependientes del tiempo, pues, o sea, que su viscosidad depende del tiempo, principalmente, ¿no? Que su viscosidad depende del tiempo. ¿Y qué es un fluido independiente del tiempo? Pues hacemos referencia a eso, ¿no? A que la viscosidad no depende del tiempo, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos decir de estos fluidos? Bueno, si vamos a hablar, por ejemplo, de los fluidos dependientes del tiempo, podemos decir que estos fluidos son el coco, señores, para aquellos profesionales, ingenieros, investigadores que quieran, ¿cierto? Mirar cuál es el comportamiento de estos fluidos dependientes del tiempo. Gravísimo. Todos los fluidos dependientes del tiempo, ¿cierto? Son aquellos, pues, que presentan una viscosidad, ¿cierto? Que varía o depende, pues, del tiempo, ¿cierto? Estos, lo que podemos decir de estos es que son muy difíciles. Son muy difíciles, ¿no? De controlar estos fluidos.
¿Y por qué son difíciles de controlar? Porque verán, ¿no? Resulta que estos fluidos, ellos llegan y, por ejemplo, en algún momento presentan una X viscosidad, supóngase bien viscoso, y sin ton ni son, llegó en otro momento y cambió su viscosidad drásticamente, ¿no? Si era bien viscoso, se volvió poco viscoso, ¿no? Y en otro momento, sin saber por qué, ¡pum!, cambió su viscosidad otra vez. ¿Sí, chicos? Entonces, si usted quiere crear un modelo matemático, ¿qué es crear un modelo matemático? Prácticamente es buscar una ecuación, ¿cierto?, que me represente el comportamiento de ese fluido. La verdad, complicadísimo. Sí, señores, complicadísimo. No se puede, o por lo menos hasta el momento es bien complicado encontrar una ecuación. Recuerde, ecuación, modelo, encontrar un modelo matemático. Es bien complicado para ese tipo de fluidos. Digamos que ese es uno de los cocos que se tienen en este caso de los fluidos dependientes del tiempo. ¿Cómo predecir cuál va a ser el comportamiento, el movimiento de estos fluidos? ¿Listo, chicos? Entonces, eso podemos decir de los fluidos dependientes del tiempo. Son muy difíciles de analizar, de controlar, ¿cierto? Difíciles de analizar. Son difíciles de controlar por esa situación. En cambio, los fluidos que usted ya les puede representarlos por medio de una ecuación, entonces esos fluidos son interesantes. ¿Por qué? Porque usted ya sabe, ¿cierto?, qué puede pasar adelante, qué pasó atrás en un tiempo determinado, ¿cierto? ¿No? Y lo que le digo, ¿qué puede pasar en un futuro? ¿No? ¿Cómo se va a actuar este fluido de acuerdo a ciertas manifestaciones que usted le haga, por decir algo? ¿Listo, chicos? Entonces, bueno, eso es lo que pasa ahí con este problema. Bien. A su vez, señores, los fluidos independientes del tiempo se los puede volver a clasificar de tres maneras, ¿cierto? Entonces, estos fluidos, los independientes del tiempo, los clasificamos como fluidos llamados pseudoplásticos, fluidos de Bingham, Y fluidos dilatantes. Bingham, y por último, muy bien, los famosos fluidos dilatadores. Gracias, doctora Gabriela. Señor procurador, requiere usted para su pronunciamiento. Dilatadores, también conocidos como, tienen otro nombre, fluidos, no me encuentro el nombre, se los conoce como fluidos tapones, no me acuerdo el nombre de estos. Bueno, dejémoslo ahí, a ver si ya me acuerdo, ya les doy el otro nombre. Entonces, miren, ahí tenemos esos tres tipos de fluidos, ¿cierto? ¿Cómo los vamos a definir? Generalmente, chicos, a mí la verdad no me parece como así tan bonito, tan chévere llegar y darles yo las definiciones. Me parece que tienen más validez cuando ustedes las deducen. Y para deducirlas, pues vamos a aprovechar aquí una grafiquita que voy a hacer. ¿Listo? ¿Alguien tiene abierto el micrófono, chicos? Por favor, ¿lo pueden cerrar? A ver, ¿quién es? La compañera Evelyn me decía, hay un ejemplo de un fluido, ¿qué era? ¿Newtoniano, tal vez? No newtoniano. No, newtoniano, sangre. la sangre. Efectivamente, la sangre, al descomponerla, la sangre obtenemos algo que se llama el plasma sanguíneo, que ese plasma sanguíneo tiene el comportamiento de un fluido no newtoniano. ¿Listo? Cuando descomponemos la sangre, entonces me da un componente que se llama plasma sanguíneo y ese plasma sanguíneo es un fluido no newtoniano. Muy bien, muchas gracias. Bueno, señores, entonces habíamos dicho, miren, primero, de fluido newtoniano. Entonces decimos, fluido newtoniano, aquel que se comporta de acuerdo con la ley de la viscosidad.
Al graficarlo, me debe dar una línea recta que parte de cero, ¿cierto? Vamos a dibujarlo aquí. Entonces, mire, fluido newtoniano, desde aquí, ponlo bien bonito aquí. Entonces, mire, aquí está. Ok. Profe, entonces todos los fluidos tienen que tener esta línea recta. No. ¿Todos los fluidos newtonianos tienen que tener esta línea recta? No. Entonces, puede ser así, mírela, puede ser así, ¿cierto? Puede ser así o así. ¿Listo, chicos? La cuestión es que debe ser una línea recta y debe partir de cero. Entonces, todo fluido, repito, que tenga una línea recta que parta de cero, entonces decimos que es un fluido newtoniano. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que cada fluido de esos comunes que nosotros hablábamos, que el alcohol, que el agua, que la leche, todos esos van a tener una linecita recta. Que parten de cero, pues cada uno tendrá su viscosidad, ¿no? ¿Cómo representamos la viscosidad aquí, chicos? Pues recuerden, ¿verdad? ¿No? Y es igual a M por X. En el caso de la ley de la viscosidad de Newton, esto es tau igual a mu por delta V sobre delta X. ¿Sí o no? Entonces, mire, la pendiente es mu. Entonces, si queremos mirar aquí cuál es la pendiente, mire, es este grado de inclinación, ¿vale? Este grado. ¿Qué dijimos? Que esto es constante. Entonces, donde yo la quiera tomar, mire, este grado de inclinación va a ser el mismo. Mire. ¿Se dan cuenta? Eso es un fluido newtoniano. Mire. Vamos a representar estos tres tipos de fluidos no newtonianos aquí. Entonces, voy a utilizar otros colores diferentes. Los fluidos no newtonianos, vamos a utilizar este. ¿Listo? Entonces, este fluido que está marcado, que acabo de marcar ahí, se llama un pseudoplástico. ¿Listo? Este es un pseudoplástico. Pseudoplástico. Hay otro fluido que lo voy a marcar aquí de verde, ¿cierto? Más bien, hay otra familia de fluidos, ¿cierto? Para ser más claro. Otra familia de fluidos, ¿no? Que es la que estoy marcando aquí de verde. Y esta familia de fluidos la vamos a llamar fluidos dilatadores, ¿cierto? Son los famosos fluidos dilatadores. Fluidos dilatadores. Bien. Y por último, señores, tenemos estos fluidos. A ver, miremos si puedo marcarlo aquí. Con otro color. Eso. Aquí, miremos. Que se llaman los famosos Profe, fluidos. pseudoplástico primero no va con la P al inicio. Buena la aclaración, sí, señor. Verá, le comento. Bueno, esto viene a ser aquí. Muy bien. Usted lo que acaba de decir, sí, tiene validez, digamos así. Verá, hablemos un poquito de español, pues. No soy el duro ahí. Resulta que anteriormente estas palabras, habían algunas palabras pues que vienen como de otras raíces. No sé si es latino, creo. No sé de qué parte es esa raíz. Entonces, anteriormente, por ejemplo, palabras como psicología, ¿cierto? ¿Se acuerda? Y otras, por ejemplo, filosofía, creo. En fin, ¿no? Algunas palabras sí que tenían una descendencia de otras raíces, de otros idiomas,
¿cierto? Comenzaban con P. Dentro de esas, lo que usted acaba de decir, pseudoplásticos. ¿Listo? A medida que ha pasado el tiempo, pues también el lenguaje se ha ido modificando. Efectivamente, yo creo que en algún momento les dije, y ahorita se los confirmo, pueden escribirla con P o sin P, ¿cierto? Y no habría problema, ¿no? Aunque, repito, ahorita, como le digo, como ya se han hecho algunas reestructuraciones, algunos cambios, mire, el lenguaje es dinámico, también va cambiando. Entonces, ahorita, por ejemplo, usted no escribe filosofía, PH, ¿no? Filosofía, no. Usted ya escribe filosofía, ¿cierto? Como suena en el español, ¿cierto? Así mismo, ¿no? Por ejemplo, pseudoplástico ya no le coloca la P, ¿cierto? Ya la deja así nomás, ¿cierto? ¿No? Entonces, como para que tengamos algunas cositas en cuenta, pero sí, claro, usted tiene razón, ¿no? Si de pronto lo mira en algún librito, puede ser porque es un librito ya escrito ya con algunos añitos, pero los libros de ahora ya usted encuentra la palabra escrita un libro que se ha escrito, por ejemplo, español de España, ¿cierto? En donde ellos tienen algunas modificaciones a las reglas que nosotros manejamos aquí. ¿Listo, compañerito? ¿Sí está claro? ¿Puedo hacer una pregunta? Señora. ¿Los isotrópicos entran dentro de los pseudoplásticos? Los tixotrópicos entran dentro de una de estas clasificaciones, entran dentro de los dilatadores, creo que entran esos. Pero son fluidos, efectivamente son fluidos no newtonianos, ¿cierto? Que algunos, para hacerle más concreto, algunos entran dentro de la clasificación de los dilatadores. Habrán otros que entren dentro de los pseudoplásticos y de pronto puede ser que existan algunos, porque son familias, Sandrita. Entonces puede ser que algunos también entren dentro de los de Bingham. ¿Sí? Son familias, no es uno solo, son varios. ¿Listo? Ok, gracias, profe. Vale. Entonces verán, ¿no? Chicos, no podemos avanzar más, ya se nos acabó la clase. Bueno, chicos, se nos acabó, ¿no es cierto? ¿O no? Sí, profe. Sí, listo. Vale, entonces dejemos aquí. Qué lástima, bueno, se me cortó el tema ahí. Bueno, listo, chicos, entonces ya nos vemos, si Dios lo permite, la próxima clase. Cuídense mucho, por favor. Y listo, ya estamos charlando, ¿no? Profe, ¿cómo está? Buenas tardes. Gracias, profe. Buenas tardes. Chao. Buenas tardes. Profe. Tranquilo, David. Coménteme. ¿Qué más, profe? Regáleme unos minuticos. Tranquilo, tranquilo. Vea, sí, pero minutico, Profe. porque tengo ahorita asesorías. Coménteme. No, un minuto, no. Vale, ¿Qué tranquilo. más, profe? ¿Cómo vamos? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, oiga, bien cansados ahí, oiga. Profe, una preguntita. Señor. Es que con mis compañeros tenemos una duda. Señor. Como usted también es de los que está presente en el concurso. Pues Sí. ahorita tengo eso, Entonces, ahorita tengo charlas es de eso. Entonces, para que me colabore rapidito, profe, es que ahí para el proyecto nuestro tenemos pensado usar otro material perteneciente, vamos a realizar una estructura, pero el material para realizar el proyecto de unos simuladores de amortiguamiento necesitamos usar otro material que no se encuentra en los requeridos. Entonces, directamente, ¿podemos incluirlo o no, profe? No No se puede. No, los requisitos del concurso son bien concretos, ¿no? Entonces, no, tienen que utilizar los materiales que están ahí. O sea, ¿Listo? directamente tienen que ser los que... ¿Qué va a hacer usted ahí? Perdóneme. Si quiere, venga, conectémonos ahorita. ¿Usted de qué? No, profe, es que yo soy de tercer semestre. Usted está con los de con los de categoría primero, A, profe. ¿no? Ajá. Pero si me regalo unos minuticos para conectarme con ustedes. Claro que sí. Venga, entonces espéreme, ya le paso ahorita el link, ¿vale? Yo no sé ahorita cuál es el link, pero ya le comunico. Gracias, hasta luego. Listo. Chao, profe. que se muy bien, Jamie. Colabóreme, profe. Tranquilo. David, escríbame ahorita al correo para enviarle. Listo, ¿Listo? sí, señor. Ya le escribo. Sí, Vale, señor. vale. Listo. Chao, chicos, que estén bien. Hasta luego, profe. Sin novedades hoy, ¿no? Sí, sin novedades, correcto. Muy bien. Ajá. Gracias.